Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por las redes sociales también. Y voy a invitarle a que venga al Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 9. Vamos a estar hoy en los versículos que están del 18 al 27. Lucas capítulo 9. Puede abrir su Biblia digital, impresa, como la tenga. En el capítulo 9, por favor. El tema de este mensaje que vamos a compartir le hemos denominado cómo ser un discípulo de Jesús. Cómo ser un discípulo de Jesús. Lucas capítulo 9 decimos. Vamos a arrancar en el versículo 18 y le hemos corrido hasta el 27. Yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea para las personas que están visitándonos y si quieren seguir la lectura literal, esa es la versión que estamos usando. Si no, cualquier versión que usted tenga le va a funcionar. Lucas capítulo 9, versículo 18, comienza diciendo de la siguiente forma. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro les respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Amén. Muy bien, este es un texto que en la estructura del Evangelio de Lucas nos damos cuenta que se encuentra en el momento en el cual del ministerio de Jesús ya comienza a aproximarse lo que tiene que ver con la pasión de él, cuando Jesús emprende su viaje para morir. Y ocurre algo bien interesante, que es que a la altura de este capítulo ya había multitudes que seguían a Jesús. Sin embargo, de aquí en adelante vamos a comenzar a notar un fenómeno, y el mismo es que si bien había multitudes que seguían a Jesús, comienza a darse ya un declive en la asistencia. Es decir, ya no va a haber tanta gente siguiendo a Jesús. Y es interesante porque es el punto del Evangelio cuando Jesús comienza a volverse impopular. Y pareciera contradictorio. Uno quisiera pensar, al menos en otro tiempo, que el líder que uno quería seguir pues fuese una persona sumamente popular, atractiva a las multitudes y a la sociedad. Lo cierto del caso es que Jesús por un tiempo lo fue y era atractivo para las multitudes, mientras y siempre y cuando les ayudara en todo lo que querían, les cumpliera los milagritos, etc. Pero llega el momento en el cual Jesús comienza a transmitirle a los discípulos realmente quién es Él. Comienza a darles a ellos perspectiva panorámica del ministerio que venía a desarrollar y el alcance de lo que Jesús iba a hacer en la tierra. Recordemos que Jesús cuando vino pues había una expectativa del Mesías que de pronto las personas no la tenían tan clara como nosotros la tenemos hoy, habiendo visto que el ministerio de Jesús duró solamente 3 años. Ellos tenían una idea del Mesías muy diferente a partir de lo que las profecías decían. Y hoy en día, cuando nosotros vemos la iglesia y cuando vemos la sociedad, nos percatamos que es muy similar a lo que pasaba en aquel momento. Es decir, la gente busca el cristianismo, busca los beneficios del mismo, quiere que el Señor les ayude en un problema, que haga algo por ellos, mas no necesariamente la gente está buscando escuchar quién es Jesús, el mensaje de la cruz. La gente busca del Señor, pero lo quiere a su manera. Quieren que el Señor los libre de la condenación eterna,
pero que no les afecte la diversión, que ellos puedan continuar haciendo las cosas a su manera, como ellos siempre han sido. Es decir, quieren un cristianismo, mas no buscan o no quieren las demandas del mismo. ¿Alguien se ha percatado de eso? En algún momento yo caminé así. Quería lo que Dios ofrecía, quería los beneficios de Dios, todo lo que Él trae, pero cuando venía ciertas cosas, ciertas verdades del Señor, cuando se presentaban las demandas del cristianismo para mi vida, mi ser humano natural, pues como que no le gustaba mucho el asunto. Y con el paso del tiempo, conforme el Evangelio comienza a ser predicado y nos damos cuenta de lo que se trata caminar con el Señor, nos vamos enamorando más de Él, pero hay algo que tenemos que poner nosotros también de frente al Señor. Por tanto, hoy vamos a aprender cómo ser discípulos del Señor. Uno tiene que aprender verdaderamente eso. Ocurre algo bien interesante en este relato, y es que Jesús nos dice que Él le pregunta a los discípulos quién es Él, o qué habían escuchado primeramente ellos de Jesús, es decir, quién dice la gente que soy yo. Y vemos cómo los discípulos comienzan a darle a Jesús respuestas diferentes. Unos le dicen, vos sos el Mesías, o vos sos Elías, el que había de venir, o vos sos Juan el Bautista, alguno de los profetas que ha resucitado. Jesús estaba informando, estaba tratando de entender qué era lo que la gente decía de Él, por una razón que vamos a ver más adelante. Pero después de Él indagar y preguntar la opinión popular de Jesús, se vuelve a sus discípulos directamente y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Amén. Los pasa de lo que la gente opina, de lo que las personas creen que es el cristianismo, que es caminar con el Señor, a una pregunta muy personal y directa: ¿quién dices tú que es Cristo? Y es algo que nosotros cada uno tenemos que responder en esta tierra. Es una pregunta que define absolutamente todo. ¿Quién dices tú que es Jesús? Él les ordena que no le digan nada a la gente. Y después de esto comienza a darles, decíamos, visibilidad del alcance del ministerio, es decir, qué era lo que el Mesías venía a hacer a la tierra. Les comenta cosas como estas: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y les dice también que Él va a ser desechado. Les comenta que va a ser muerto y que va a resucitar al tercer día. Y si nosotros nos colocamos por un momento, 2021 años atrás, 2024 años atrás, en el Israel que estaba sitiado por Roma y que estaba esperando que viniese un Mesías con poderío militar a liberarlos, que el supuesto Mesías que tenían al frente dijera que iba a morir en 3 años, pues era algo no muy atractivo. Ellos esperaban que fuese algo de largo plazo y que viniera a traer todo un cambio social, estructural, económico y político para la nación. Lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, digamos que no les hacía sentido, no hacía clic con la expectativa que tenían. Pero después de decir esto, nos percatamos que los discípulos pues como que no lo entienden muy bien en estos capítulos. Más adelante Él va a enfatizar todavía más. Pasa a darles ciertas instrucciones acerca del estilo de vida de un discípulo, es decir, qué espera el Señor de un discípulo de Él para que sea verdaderamente un discípulo. Y les dice 3 cosas. Les dice que un discípulo del Señor debe negarse a sí mismo. También que debe tomar su cruz y posteriormente tiene que seguirlo. Y hay resultados de nosotros decidir obedecer en esto o no obedecer. ¿Qué puede acontecer? Bueno, por un lado, seguir a Cristo nos dice que implica perder la vida. Y ya vamos a ver qué significa esto. Lo contrario, también perderla. Y vamos a ver en qué sentido nos explica la palabra esto. ¿De qué le sirve al hombre? Le dice el Señor, les hace una pregunta. ¿De qué les sirve a ustedes? Sabiendo los intereses que había en muchos corazones. ¿De qué les sirve a ustedes ganar el mundo? ¿De qué les sirve a usted tener todo el éxito en esta tierra? Conquistar cosas, si se pierde a sí mismo. Y les deja ver que hay un juicio y una eternidad la cual van a tener que afrontar. Y luego pasa a hacer un comentario particular, les dice: pero yo les digo que en verdad hay algunos aquí que no van a gustar la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y a lo que él estaba apuntando aquí era un acontecimiento que ocurriría días después, cuando él toma particularmente a Pedro, a Juan y a Jacobo para llevarlos a un monte y que ocurra un espectáculo, que es la transfiguración.
Ellos iban a ver allí que literalmente aparecían Moisés y Elías, los profetas del Antiguo Testamento, con Jesús, e iban a ver ese anticipo del reino venidero. Ellos en ese momento iban a comenzar a entender este concepto que Jesús les estaba hablando aquí, de la muerte espiritual, que los hijos de Dios tienen que atravesar. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando Él les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Lo que Jesús estaba haciendo era básicamente evaluando la noción que los discípulos tenían de Él. Y se percata de cosas muy interesantes, que era que no había un consenso en la respuesta. Para algunos de los discípulos era Juan el Bautista, para otros era Elías, para otros era alguno de los profetas. Es decir, no había consenso en aquel grupo que se supone que estaban siguiéndolo a Él y eran sus discípulos, lo cual nos hace a nosotros entender que estas personas sobre las cuales Jesús había puesto sus ojos, pues como que todavía no tenían muy claro con quién estaban trabajando. Amén. Y muchas veces para nosotros es exactamente igual. Conocemos a Dios, hablamos del Dios Padre, hablamos de Jesús, pero no tenemos tal vez una noción de cómo relacionarnos con Él. Hace unas semanas veíamos que a veces ni siquiera sabemos cómo amar a Jesús. Y más profundo en esto, en el crecimiento, cómo responder a Él en sus demandas como discípulos. Aquí Jesús está tratando con discípulos. Hay una forma en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que relacionarnos con Él. Y si nosotros conocemos a Jesús así, entonces también vamos a entender cuáles son las implicaciones de caminar con Él. No se trata simplemente de venir a la iglesia, cantar, agarrar una pandereta, los que somos medios panderetas, y sonar bonito. Se trata de una comprensión de quién te ha llamado y a qué te ha llamado el Señor. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígale, ¿a qué te ha llamado el Señor? Amén. Algunos podrán decir, Dios me ha llamado a esto, esto, esto y esto. Otros podrán decir, no sé, Dios me llamó a mí a hacer plata o me llamó a ser modelo de Instagram, dirían algunos, yo no, jamás. O me llamó a hacer esto, lo otro. Muchos van a decir un montón de cosas. Pero la pregunta fundamental que define la vida de una persona en esta tierra es, ¿qué te llamó a hacer Dios a ti? ¿Estás caminando en eso? Eso es lo que define la vida de una persona en esta tierra. Y Jesús pone de frente esta pregunta a ellos para ver verdaderamente si entendían quién era Jesús, quién era Él para ellos. Y otra cosa, darse cuenta ellos mismos, porque Él lo sabía, cuáles eran sus motivaciones para seguirlo. ¿Sabía usted que hay personas que siguen al Señor por las motivaciones equivocadas? Yo en otro tiempo lo seguí por motivaciones equivocadas. Lo seguía porque quería una novia, una esposa. Lo seguía porque quería que me bendijera. Lo seguía porque quería ocupar un milagro. Y todo eso Dios lo puede hacer y no es malo en esencia. Dios puede darte todo eso y más. Pero lo importante, la razón verdadera y fundamental por la cual usted tiene que seguir a Dios es amarlo a Él. Punto. ¿Sí? Los discípulos no lo tenían así. Al punto que al ellos pensar de Él que sí era el Mesías, el que había de venir, pues ellos imaginaban el rey que venía con todo su poderío a Israel. Y más adelante nos damos cuenta que le plantean a Jesús una propuesta como esta. Oiga Jesús, díganos quién va a ser el mayor en su reino, Él o yo. Los discípulos. Es decir, ellos estaban pensando ya más adelante cuando Jesús estuviera, ellos en su imaginario colocado reinando Israel en diferentes puestos importantes. Es decir, ya comenzaron a meter hasta la política en su relación y en el ministerio con el Señor. Y Él los confronta en ese entonces y les dice, el mayor entre ustedes va a ser el siervo. Es decir, Jesús sabía que a la altura de donde estaba con los discípulos en este momento, sus motivaciones y la comprensión de quién era Él, pues no estaban muy claras. Y Él los trae a este punto cardinal para que ellos puedan entender verdaderamente pues quién era Él y darles la perspectiva y el horizonte al cual ellos tenían que dirigirse. Pedro es el único de este grupo que da la respuesta correcta. ¿Qué dice Pedro? Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios. No lo deja solamente en el Cristo, le dice el Cristo de Dios.
¿Qué significa el Cristo y por qué no podía quedar en el Cristo? Porque Cristo significa simplemente ungido, es una palabra griega. Y en el pueblo de Israel había muchas personas que habían sido ungidas. Había reyes, sacerdotes, profetas que Dios ungía para un propósito. Pero él aquí está hablando del Cristo de Dios. Y es un título que hace referencia a profecías que se habían dicho de este hombre desde el pasado. ¿Como cuáles? Vemos en Isaías capítulo 52 esto. 52 del 13 al 15 nos dice lo siguiente: aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado. Nótese lo que dice aquí, parece paradoja, que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. Nos dice aquí Isaías, nos pinta un relato en el cual nos habla de un hombre que es el Mesías, el Hijo de Dios, que va a ser exaltado, pero al mismo tiempo en su exaltación y en su conocimiento para las naciones, dice que lo van a ver como un hombre desfigurado. Obviamente, cuando Isaías profetiza eso, él no entiende de qué está hablando, él simplemente comunica y transcribe todo esto. Y para la audiencia, para los discípulos aquí, tampoco era algo que lo tenían muy claro. Ellos iban a darse cuenta tiempo después que ese hombre que ellos, pues sí era el Mesías, el Hijo de Dios, en su primera etapa en la tierra, en el ministerio que él venía a hacer, no venía como un rey en gloria y militar, sino que venía como un siervo sufriente. Amén. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia también comunica un mensaje allá afuera y tiene que encarnar las marcas del Cristo. Lo cual quiere decir que la iglesia en esta tierra no va a ser una totalmente eximida de problemas y de situaciones, sino que llevamos, dice el apóstol Pablo, por todas partes las marcas de Cristo en nosotros. Amén. ¿Qué está diciendo, pastor? Que el sufrimiento en el ser humano, con o sin Cristo, forma parte de nuestra existencia, pero en Él nos ayuda a crecer y a comunicar quién es nuestro Dios. Él le da la gloria a Él. Los discípulos comienzan a darse cuenta, pero Jesús dice un comentario interesante aquí, en el 21. Dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. No sé usted, pero si yo hubiera estado en ese momento allí, yo hubiera dicho, qué extraño, porque Jesús no quiere que sea conocido Él. Si este hombre dice quién es, si supuestamente es el Mesías, si Él viene a traer la salvación al mundo, ¿por qué está diciendo que no comuniquemos quién es Él a las personas? El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús les dice que no comuniquen esto a las personas que estaban allá? Decíamos al principio del mensaje que las multitudes lo seguían, que la gente quería de Jesús, pero ¿qué era lo que la gente buscaba? La gente buscaba sus intereses personales. Venían de haber visto una multiplicación en la cual le dio de comer a más de 5,000 personas. La gente lo buscaba por milagros, lo buscaba para que solucionara sus problemas, pero no lo buscaban por su mensaje y por quién Él era para ellos en ese momento. Y Jesús entonces, en este momento, sabiendo lo que estaba pasando, Él quería que ellos se enfocaran en lo que Él tenía que transmitirles, pero también había algo que Él conocía, y era que en el momento que se hiciera de conocimiento popular que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, eso necesariamente iba a traer su muerte, y Él no podía acelerar ese proceso. Tenía un tiempo en el cual Él iba a empezar a ser intencional y a comunicar esto de forma clara a las autoridades, a los escribas, a los fariseos, y entonces se iba a precipitar lo que él tenía, lo que tenía que acontecer, que era la muerte de Jesús en el madero. Esto es algo que a través del tiempo ha sido conocido como el secreto mesiánico, es decir, el momento en el cual Jesús dice, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, mas todavía no lo comuniquen, todavía no lo expresen, no lo digan a las personas, porque en el pueblo, por esa expectativa mesiánica de Él, la gente quería inmediatamente que Jesús fuese colocado como rey, quitara la opresión romana y entonces levantara a Israel a donde ellos querían que Israel fuese colocado.
Por eso vemos más adelante un evangelio que la gente lo busca para hacerlo rey y dice que Él los evade, Él los esquiva, porque Él no vino en esta tierra para ser el rey en su primera fase terrenal. Él lo va a hacer cuando venga como el Rey de Reyes y Señores, señores, Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra entera. Pero en ese momento no era el tiempo en el cual Él lo iba a hacer. Amén. Entonces, Jesús tenía prioridades en ese momento con los discípulos. ¿Qué era lo que Él quería que ellos supieran? Quería que conocieran su identidad. Es decir, no es Juan el Bautista, no es Elías, no es un profeta resucitado, es el Cristo, el Hijo de Dios. Quería que hubiese consenso en la comprensión de quién Él era entre los discípulos, pero también que ellos entendieran el alcance de su ministerio. Que vemos más adelante cuando Jesús comienza a decirles que Él tiene que morir en el madero. Unos lo aceptan, otros entran en crisis, no les gusta la idea, pero Él comienza aquí ya a decirles. Y por esa razón, muchos de los discípulos que siguieron a Jesús, de aquí en adelante, comienzan a apartarse de Él. Interesante. Él quería que tuvieran claridad entonces de las implicaciones para seguirlo. Ahora, para nosotros hoy es diferente. Es decir, el secreto mesiánico, ese mandamiento que Jesús expresa, no aplica. A nosotros hoy se nos dice, se nos pide que comuniquemos quién es Jesús, que demos testimonio de Él. Es el tiempo en el cual la iglesia tiene que hablar. Esto fue para ellos. Jesús prosigue entonces con la esencia, con un mandamiento que verdaderamente viene a darlos a ellos el conocimiento de lo que es caminar con Él. En el versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, repita conmigo esto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz significaba para ellos una única cosa. Hoy para la gente la cruz significa algo bonito, lo que Jesús hizo, y está bien. Para algunos un adorno, pero la cruz para esta audiencia significaba una sola cosa, y era muerte. Ese era el mensaje que transmitía para ellos la cruz. Y de aquí podemos ver que justamente en este versículo y en los dos siguientes es donde está el eje funcional de todo este texto, y lo que nos permite a nosotros entender lo que decíamos antes, cuál es la esencia del caminar cristiano, cómo ser un discípulo de Jesús. Hay un punto de partida entonces, que lo mencionamos cuando Jesús estaba hablando con ellos. Lo primero que una persona tiene que hacer para ser un discípulo de Él, el punto de partida es creer y confesar que Jesús es el Cristo de Dios. Amén. Para usted. No desde una perspectiva histórica, cultural, Jesús el Hijo de Dios, la tercera persona o la segunda persona de la Trinidad, una persona que nació en Jerusalén, el hijo de José y María. Supuestamente dicen que María era virgen, ese es el conocimiento popular. Nosotros, para ser discípulos de Jesús, tenemos que dar una respuesta personal, totalmente integrada de lo que para nosotros significa Jesús. Cristo, el Hijo de Dios, empieza con una confesión pública si queremos ser discípulos de Él. Y a partir de allí, entonces Él va a comenzar a hacer algo. Hoy en día hay muchas opiniones de Jesús. Para los testigos de Jehová, Él es el arcángel Miguel. Para la nueva era es uno más, un maestro de los iluminados. También está la rana René y un montón, para ellos un montón de personas son iluminados. Jesús, dentro de la nueva era, en esa cosmovisión, Él es un maestro más. Para nosotros es el camino, la verdad y la vida. El maestro es Él. Amén. Para algunos es el Dios de mis padres, el Dios de mi abuela. Para mí hubo un tiempo en que era el Dios de mi abuela, pero después llegó a ser el Dios mío cuando le entregué mi vida a Él. Lo que nosotros respondamos ahí dice mucho, determina verdaderamente quiénes somos y cómo tenemos que caminar con Él. ¿Qué vamos a ver entonces? Si el título es
¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Pues vamos a ver 3 pasos que una persona tiene que dar para ser un verdadero discípulo de Él. El primero es bajar el ego, ¿sí? En el versículo 23, Él les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros estamos en una sociedad que usted se puede percatar, es una sociedad totalmente obsesionada consigo misma. Y basta con ver Facebook y ver Pinterest, o estar usted en el gimnasio y ver la gente haciendo 15,000 muecas en el espejo. Y se levantan la camisa y hacen aquí y hacen allá. Vivimos en una sociedad totalmente obsesionada con ellos mismos. El mensaje por excelencia que usted escucha allá afuera es el empoderamiento. Saque pecho, no se deje, usted puede, alta autoestima, todo eso. Y la palabra de Dios nos enseña que sí, usted tiene que tener una estima, pero no ni por encima del concepto real que usted tiene que tener, ni por debajo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que tenemos que tener el concepto correcto de nosotros mismos. ¿Sí? Amén. Y a partir de allí entonces podemos entendernos dentro del caminar con el Señor. Él les dice que tienen que negarse a ellos mismos. Les va a dar entonces 3 verbos que definen el caminar de un hijo de Dios: negarse, tomar y luego seguir. Y vamos a ver lo que cada uno de estos significa. El primer verbo, negar. Negar viene de una voz griega que se pronuncia arneomai. Y lo que significa es lo siguiente, escuche qué interesante: olvidarse de uno mismo enteramente y rechazar cualquier pensamiento que busque agradarnos a nosotros antes que a Dios. Yo no sé si de pronto usted en algún momento se ha percatado de la profundidad que esto tiene, el impacto transversal en todas las áreas de nuestra vida. Imagínese usted por un momento levantarse un día y olvidarse usted de a usted mismo. Es decir, lo que yo quiero, cómo me veo, qué es lo que estoy buscando en la vida, qué opina la gente, todo eso pertenece a la esfera del yo, del ego. Y esa es una de las primeras cosas que un hijo de Dios, un discípulo de Él, tiene que aprender: a negarse a sí mismo. Pero ¿negarnos a qué? Esto nos da, digamos que una orientación. Negarnos a nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros aquí presentes tenemos 2 naturalezas. Una, nos dice la Biblia, espiritual, cuando venimos a Cristo, y la naturaleza humana, caída, que nos enseña la Escritura que está viciada con pecados, con cosas que el mundo configuró en nosotros, la manera en la cual nos enseñaron a vivir. Todo eso nos definió y configuró con cierta postura. Mas cuando venimos al Señor, Él nos dice que esta humanidad, nosotros tenemos que negarnos a ella. Nótese lo que dice 1 Juan 2:16 respecto a esto. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Lo cual implica que nosotros en esta tierra, en esta vida, que como decíamos antes, nos enseñaron a caminar de cierta manera, y que estamos viviendo en un siglo en el cual el mensaje es el empoderamiento y que el ser humano se coloque en el trono y que sea él el que gobierne todo, es algo que va totalmente en contra de la corriente. Es un mensaje que no es popular, y por esa razón en ese momento es cuando Jesús comienza a volverse impopular. Y ya a muchos de los discípulos pues como que no les hace clic, no les agrada el mensajito que Jesús les estaba trayendo. Porque ellos querían, ya muchos allí estaban pensando que en el momento que Jesús fuese rey, pues políticamente hablando tal vez iban a tener influencia e iban a ver cosas que estaban dentro de la esfera de sus intereses. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios en esta tierra, vamos a tener, si queremos ser discípulos del Señor, que negarnos a nosotros mismos. Vuelva a ver al que está al lado y dígale: ¿ya usted se negó? ¿Sí? Negarnos a nosotros mismos.
Negarnos a los impulsos de esta humanidad. Y sabe, esto es algo que no tratemos de buscarle el lado bonito. Esto es algo que verdaderamente es un sufrimiento para el ser humano. Es un sufrimiento. ¿De qué manera se relaciona esto con la cruz? Bueno, decíamos que el mensaje de la cruz, ¿qué era? Muerte. Sí, cuando usted veía en el tiempo de Jesús que una persona llevaba el madero, simplemente había un destino para ellos. No era que le estaban llevando 100 metros porque estaban haciendo una carrera de CrossFit y después se bajaban y hacían burpees y otra vez la retomaban y después comían y se acabó. No era un ejercicio de vez en cuando. No es como la gente dice hoy en día, es que estoy llevando mi cruz, hoy no me voy a comer el 3 leches. Ay, es que qué cruz la mía con esta suegra. Yo no, otras personas, ¿verdad? No es una indirecta. Eso no es la cruz. La cruz es un mensaje para ellos factual. Esa persona va a morir y lleva sobre su espalda el dispositivo por medio del cual va a hacerlo. En esa espalda lleva el instrumento que van a utilizar para matarle. Bueno, así como la cruz significaba muerte para su vida natural, para nosotros hoy tomar la cruz, lo que implica es justamente eso, un sufrimiento y una muerte también, pero para nuestra naturaleza humana. Amén. Donde cada vez que esta naturaleza pecaminosa quiere surgir, quiere moverse, y usted escucha por allá una música y se le mueven los piecillos y esas cosas, usted tiene que visualizar ese madero a lo interno y colocar su humanidad allí, hacerlo morir. Cada vez que vienen impulsos, cada vez que viene una tentación, llevamos el pecado, las actitudes inconsecuentes de nosotros allí, las distracciones. Muchas veces también cosas que en esencia no son malas, pero que no es lo que Dios te llamó a hacer si es que quieres caminar como un discípulo de Él. Yo quisiera hoy estar, no sé, en alguna parte del mundo. Quisiera meterme a estudiar otra maestría, 2, 3. ¿Te llamó Dios a eso? No necesariamente. ¿A qué te llamó el Señor entonces? Para los discípulos hubiese sido muy conveniente. Bueno, Jesús, vamos a retomar las redes por un tiempo. Vaya, predique usted por allá, nos vemos aquí. Yo le voy a preparar un dorado espectacular, Jesús. Nos vemos allí y usted me cuenta qué hizo. Sí, nos habla de los milagros y de todo lo suyo. Pero no, Él los llamó a tomar la cruz y a seguirlos de una manera totalmente enfocada en los intereses del Señor. Esa es la forma en la cual un discípulo, un hijo del Señor, camina. Nótese lo que nos dice Primera de Pedro 4:1 con respecto a esto. Dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud. Porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Algo que si usted lo capta es tan valioso. Yo no sé cuántos de ustedes han batallado con el pecado. Yo batallé con el pecado por muchos años. Fui esclavo del pecado y es espantoso estar atado a un pecado. Y Él nos está diciendo acá que si usted quiere hacer morir el pecado en usted, hay algo que tiene que tener y es la misma actitud que tuvo Cristo delante del madero, es decir, morir. Dice, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Y quien hace eso entonces va a poder atravesar el tiempo que Dios determinó en esta tierra de la forma que lo agrada a Él. ¿Cuál es? Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Nótese cómo el caminar con Cristo, ser un discípulo de Él, es un mensaje totalmente divergente de lo que el mundo le vende a uno. Del cristianismo liviano que le venden a usted. Vaya, aplauda, bendiga al Señor y siga siendo el mismo cuando sale de ahí. Y por allá haga cosas que nadie se dé cuenta, no pasa nada. Hola, aquí no, jamás. En el nombre de Jesús no. La persona llamada a caminar con Dios como un discípulo es un camino radical completamente. Es una forma de caminar totalmente distinta de lo que la sociedad te enseña. Es genuina, es algo que es diario, es algo que nos transforma. Pero decimos que estamos aprendiendo cómo ser discípulos del Señor. Ya vimos el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Él les dice, tomen la cruz. ¿Y qué representa esto? Viene de una palabra
griega que se pronuncia airo, y básicamente es la misma idea, tomar el madero, llevarlo sobre nuestras espaldas, que como decíamos es un símbolo de ejecución, un símbolo de muerte. Pero nos dice algo, que hay que hacerlo todos los días. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Lo cual nos lleva a entender entonces que el Señor quiere que nosotros recordemos todos los días cuál es nuestra posición en Él. Yo lo hago todos los días. Todos los días me hago un autoanálisis, me paro a veces frente al espejo o a veces frente a mi blog de notas y allí me examino. ¿Cómo caminé ayer? ¿Estuvo de acuerdo a lo que el Señor quería o no? ¿Di en el blanco o no di en el blanco? ¿Cometí errores? ¿Ok? ¿Qué tengo que aprender? Me recuerdo a mí mismo que yo estoy muerto, que en ese madero fui colocado. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted está muerto? No le afectan ni las opiniones de la sociedad, ni usted mismo, porque ya usted se murió. Se olvidó de usted. Ay, que si quiero, ay, que si no quiero, ay, que me importa, ay, que no me importa. Todo eso se muere. Y entonces verdaderamente comienza a desarrollarse en usted un enfoque de lo que Dios quiere para su vida. Amén. Mientras usted esté en esta vida vivo, espiritualmente hablando, no va a poder caminar en lo que Dios quiere, porque no se puede servir a dos señores a la vez. El discípulo verdadero es una persona muerta, muerta a su humanidad. Y a partir de allí, entonces va a poder entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere, que muchas veces no es lo que yo estoy buscando, es algo totalmente diferente. Pero al estar así, al estar en ese madero, vas a poder sentir cualquier pequeña brisa del Espíritu Santo alrededor tuyo, guiándote hacia lo que el Señor está llamando, enseñándote qué es lo que Él quiere hacer. Cuando estás verdaderamente muerto, puedes percatarte de todos esos movimientos. Mientras estemos vivos, cualquier fiestilla que suene por allá, usted hasta que se distrae y pierda los ojos. Cuando estamos vivos, a veces estamos moribundos. Hay una película que hace años salió y que hizo famoso Bruce Willis, que se llamaba Duro de Matar. Yo no sé si usted la vio, tal vez muchos jovencitos por aquí no la vieron, otros jóvenes sí la vimos. Y es muy interesante porque hay mucho cristiano justamente así, duro de matar. El Señor le pone todas las circunstancias y los contextos, los escenarios para matarlo, y el tipo puro Bruce Willis se escapa de la explosión. Usted lo ve que salió y cayó en el agua y no se murió. Son duros de matar. El Señor les pone situaciones para que se mueran, que se den cuenta que ellos así solos no pueden caminar, que tienen que depender de Él, pero continúan persiguiendo su vida en esta tierra. Y eso simplemente los mantiene en un círculo y no pueden salir de allí. Como el hámster en una ruedita, no avanzan hasta que deciden verdaderamente morir a su humanidad. Es cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en ellos. ¿Quién quiere morirse hoy? Espiritualmente. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer paso entonces para un verdadero discípulo? Decidir obedecer a Dios todos los días. Él les dice, y sígame. ¿Qué significa este seguir? Se pronuncia en griego akolouteo e implica lo siguiente: recordar nuestro destino y forma de conducirnos. Recordar nuestro destino y la forma de conducirnos en esta tierra, lo cual implica obviamente entender que el Señor te llamó a caminar de una forma como lo hizo Cristo, y que Él caminó aquí bajo un sufrimiento también, sufrimiento de todo tipo. Cristo fue rechazado por los escribas, por los fariseos, por su nación. Cristo fue escupido, Cristo no fue entendido y eventualmente fue crucificado por nuestros pecados. ¿Qué nos deja saber esto a nosotros como hijos de Dios en esta tierra? Que el caminar con Él, el decir sí, va a implicar muchas veces que la sociedad no te entienda y no te quiera. ¿Pero por qué usted tan pandereta? ¿Por qué usted habla así? ¿Pero por qué usted no dice malas palabras? Antes eras tan bueno para decir. ¿O por qué ya no cuenta chistes de aquellos? ¿O te llama aquella ex o aquel ex, verdad? ¿Y qué va a hacer el otro fin de semana? ¿Por qué? ¿Para orar no es? ¿Sí? ¿Cierto? La persona llamada a caminar con el Señor tiene que aprender a negarse,
a tomar su cruz todos los días y a seguirlo, lo cual implica una decisión diaria, constante, de yo presentarme delante del Señor para entender a qué nos ha llamado Él. Entonces, ante esta verdad, ¿cuáles son las posibilidades dentro de la iglesia del Señor? Podemos pensar en por lo menos tres. Gente que no ha recibido a Cristo. Gente que son creyentes carnales, es decir, personas que dijeron sí, así como los discípulos, creemos en este hombre, creemos en ese mensaje, pero todavía están vivillos coleando. Su humanidad, lo que la palabra llama la carne, los domina. No es la parrillada cuando dice la carne. Su humanidad caída los domina. O cristianos llenos del Espíritu Santo. Esas son las tres opciones que nosotros nos vamos a encontrar. Y muchas veces, por lo general, obviamente va a haber una progresión. Pasamos de no conocer al Señor a ser creyentes carnales. Y dependiendo de la decisión que usted tome a lo interno de su corazón, va a estar mucho tiempo allí. Hasta que llega el día en el cual usted dice, bueno, ya, me muero porque me muero. Y colocas tu vida en ese madero. Y entonces comienzas a hablar el mismo idioma que el Maestro. Ya no hace usted lo que usted quiere, sino lo que el Señor dijo. ¿Qué dijo Jesús de esta verdad? Dice, el Hijo del Hombre vino para servir. Dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Son palabras con mucho peso de quien vienen. El Hijo de Dios no vino a hacer lo que quiso, vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplo nos coloca a nosotros al frente? Yo no vine en esta tierra, Dios no me está prestando años de vida aquí para hacer lo que yo quiero. Estoy aquí por un propósito y voy a caminar en ese todos los días de mi vida hasta que el Señor lo quiera. ¿Quién quiere eso? ¿Qué puede preguntarse uno aquí? Bueno, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo muriéndome? Qué bonito el mensaje, pastor. ¿Qué gano yo muriéndome? ¿Sabe qué gana uno con esto? La transformación a la imagen del Maestro. Conforme decides morir, entonces el Cristo comienza a integrarse en tu vida, en cada una de tus áreas. Comienzas a ver al Señor trabajar a través tuyo. Comienzas a conocer al Padre de una manera diferente. El Espíritu Santo se revela a usted. Te hace comprender la Escritura, te guía en la vida y descubres para qué estás en esta tierra. Mucho, ¿verdad? En el versículo 24 les dice, después de esto, lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, escuche esto, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es perder la vida por causa de Jesús? Yo recuerdo que hace años yo leía esto y yo decía, qué enredo, es como un pensamiento circular. O sea, si la pierdo, la salvo, y si la salvo, la pierdo. ¿De qué está hablando? Primero hay que entender a qué se refiere con vida aquí. Vida, el verbo que él utiliza aquí en griego es psique, y a lo que está hablando es a esa naturaleza humana. Entonces lo que Jesús está diciéndonos aquí es que si usted quiere vivir su vida humana con todos sus deseos y las cosas que pide el mundo en esta tierra y estar con Jesús a medias, entonces más bien va a terminar perdiéndolo todo. Pero si usted decide sacrificar y perder esa vida humana por causa de Él, entonces más bien vas a ganar la verdadera vida aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Quién le da la gloria al Señor? Cuando nosotros verdaderamente buscamos agradarlo a Él, entonces van a haber momentos en los cuales van a venir situaciones en las cuales de pronto su humanidad va a querer ser partícipe. Van a venir los amigos del mundo y le van a decir, vamos por aquí, o hagamos esto, o hagamos lo otro. O está usted con su familia y le hacen una proposición de algo que usted sabe que no tiene que participar. Y en esos momentos usted va a tener que aprender a perder su vida. ¿Cómo? Viviendo para Cristo y haciendo lo que usted sabe que es correcto. Y cuando usted hace eso en las diferentes situaciones en la vida que se le ofrecen, usted está perdiendo su vida humana, literalmente. Es algo que al ser humano no le agrada, es un sufrimiento. Estás perdiendo tu vida humana, pero hay una transacción espiritual que ocurre. Conforme usted se repliega de todo lo que quiere venir a satisfacer su humanidad carnalmente y pecaminosamente, entonces vas a crecer en el Espíritu también. Vas a ganar la vida en el Señor.
vas a empezar a crecer en Él y Él va a renovar tu entendimiento también. No se trata simplemente de un sufrimiento. Él comienza a intercambiar eso que a la humanidad no le agrada por un gozo que te ayuda a entender que caminar con Cristo no es una filosofía, no es portarse bien, no son ideas bonitas, es verdaderamente una vida con propósito y una vida llena del verdadero gozo del Señor. ¿Y cuál es ese verdadero gozo? Es un gozo que no es circunstancial, no es el gozo que viene porque la cuenta bancaria tiene un montón de ceros, no es el gozo que viene porque todo está como tú lo quieres, es el gozo que está simplemente porque vives para el Señor y entiendes que vives en el propósito de Él, y eso verdaderamente satisface al ser humano. ¿Sabe? Muchas veces ante estos mensajes usted no va a escuchar amén, gloria a Dios, bendito, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque es algo que para el ser humano no es agradable, no lo entendemos y a veces ni lo hemos vivido, no hemos caminado en eso. Pero cuando usted verdaderamente decide colocar su vida en ese madero y entender lo que está en juego, entonces el Espíritu Santo te llama. Él les dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En otras palabras, ¿de qué le sirve a usted tener todos los anhelos de su corazón hoy? Todos son todos, y que su alma se pierda. Y a pesar de eso, hay mucha gente hoy que vive así. Vive para sus anhelos y para sus gustos antes que el Señor. Nótese lo que les dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué les está comunicando aquí? Un juicio. Pero también nos permite entender y ver algo muy interesante, y es que nosotros en esta tierra, todos, el ser humano es adicto a la felicidad. Al ser humano le encanta la seguridad y que todo en su vida esté en armonía, que las cosas estén como yo las quiero, de los colores que a mí me gusta, en cajitas, de más grande a más pequeña y azul preferiblemente, así somos algunos. Queremos que todo esté como nosotros lo queremos. Y por cuanto tenemos esa peculiaridad, por cuanto somos así, humanamente hablando, cuando venimos al Señor, el engaño que Satanás utiliza es: esta es la forma de vivir la vida, así es como usted va a ser feliz, y cualquier otra, lejos de esa, no lo va a satisfacer, y mucho menos caminar con Dios. Si usted quiere ser feliz, haga las cosas como usted quiere, busque usted su felicidad en esta tierra, y entonces verdaderamente vas a tener gozo. Pero la experiencia propia, ajena, y la historia y la palabra nos enseñan que es un engaño del enemigo. Cuando usted vive por su vida y por sus intereses en esta tierra, más bien vas a terminar perdiéndolo todo. Pero cuando vives para Él, y ese caminar implica perder tu vida en esta tierra, entonces te vas a dar cuenta verdaderamente quién es el Señor, y vas a hallar ese gozo, esa plenitud y esa verdadera felicidad que solamente Él puede dar. Amén. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase y que nos pongamos de pie para ir cerrando. Ya estamos llegando al final del mensaje. Hay una verdad con esto que estamos diciendo aquí que yo quisiera que usted se lleve muy clara en su corazón, en su mente hoy. Y es la siguiente: nadie sigue realmente a Cristo hasta que se olvida de sí mismo. Nadie sigue realmente a Cristo hasta que se olvida de sí mismo. Negarse, tomar la cruz y seguirlo a Él. Eso es lo que implica seguir al Señor. Cuando yo era joven tenía temor de eso, me daba pavor. Yo nací en el Evangelio, me aparté a los 13 años. ¿Y sabe usted por qué me aparté yo a los 13 años del Señor? Justamente cuando las hormonas comienzan a manifestarse y yo veía la fiesta y veía el mundo y yo decía: eso es lo que yo quiero. Yo quiero vivir para el mundo.
Yo conocí al Señor a los 7 años. Y cuando entré al colegio y comencé a ver lo que el mundo ofrecía y sabía yo lo que el Evangelio hablaba, en mi conocimiento escaso, dije, no, la verdad es que yo me voy a ir por el mundial a dar una vuelta. Tenía miedo. ¿De qué? Miedo de perder mis amigos, de perder las noviecillas. Tenía miedo de renunciar a ciertos pecados. Tenía temor de volverme una persona aburrida y que me dijeran pandereta, bicho raro. Tenía temor de que caminar con Cristo implicara que mi vida se iba a volver algo como en claroscuro, como en blanco y negro. Algo que no era lo que el Señor verdaderamente quería para mí. Esa era la idea que yo tenía de caminar con el Señor. Y descubrí, cuando volví a Él a los 20 años y morí, que sí, todo eso pasó, pero de una manera diferente. Perdí amigos, perdí el 99% de mis amigos. Dejé el mundo, dejé la fiesta, dejé las cosas que me seducían y comenzó el Señor a revelarse poco a poco, de manera lenta pero segura, a mi vida y a mostrarme quién era Él y a tratar con mi corazón y a darme cuenta que aunque el mundo me ofreciera todo lo que tenía, no era feliz. Nunca había sido feliz estando en el mundo. Estaba en una discoteca, en otra, tenía un montón de amigos, pero siempre había ese hueco a lo interno y una desconexión con el propósito. Yo decía, ¿para qué estoy yo en esta tierra? ¿Sí? Y ese mismo vacío que estaba en mi corazón, el enemigo lo quiso usar después para quitarme la vida ya estando en el Señor. Y Dios mismo fue trabajando en eso y mostrándome que caminar con Él es la cosa más maravillosa que hay y que cuando usted lo conoce a Él, su verdad, y pruebas su palabra y recibes su Espíritu Santo, no hay absolutamente nada en el mundo que supere eso. Nada. Así que yo le quiero invitar a usted hoy a que si de pronto usted no le ha hallado el sentido a caminar con Dios, no sabe exactamente qué es, a qué se dirige, en esta hora entienda todo lo que hemos hablado. No hay nada allá afuera que merezca su atención más que el Señor. El día que pones tu mirada en Él, en ese madero, y le entregas la entereza de tu ser, entonces Dios comienza a hablar también contigo, a revelarse a tu corazón y a cortar todas esas ligaduras, amarres del pecado, de la naturaleza humana y caída, toda esa vanidad que nos envuelve, esa superficialidad que intoxica, que vemos en las redes sociales, toda esa fantasía que el mundo vende. Dios comienza a enseñarte verdaderamente dónde van las cosas y por qué razón tú estás en esta tierra. Nosotros no estamos aquí para hacer dinero, ni para hacer máquinas de hacer dinero, ni para que el mundo nos aplauda. Nosotros estamos aquí es para cumplir la voluntad de Dios que nos envió. ¿Quién dice amén? Yo no sé dónde está usted en su proceso. Tal vez usted hoy está desinteresado de caminar con el Señor o lo estás buscando, pero yo le invito a que en esta hora rinda su vida a Él. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta gente linda que está aquí presente. Queremos, Señor, presentar a cada una de las personas que han venido en esta mañana buscando no las palabras de un hombre, Señor, o de una mujer, sino las palabras de vida eterna. Hoy oramos, Señor, por toda la audiencia que está aquí y las personas que nos miran también, Señor, virtualmente. Y queremos pedirte que estas palabras que se han predicado hoy, este mensaje, sea como un aguijón, que no se salga hasta que sus vidas,
sus cuerpos, Señor, estén totalmente colocados en ese madero, crucificados juntamente con Cristo. Dios, que tú levantes de este lugar verdaderamente discípulos tuyos, gente, Señor, que verdaderamente está llena del Espíritu Santo, que camina en el poder del Espíritu, Señor, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz todos los días, que te siguen. Gente, Señor, inquebrantable, gente indomable por el mundo, gente, Señor, que está llena de ti, que verdaderamente